y ya están, por supuesto, en esta mesa el señor Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco. Mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte nuevamente. Igualmente. Es el señor Manuel Velázquez Mares, el gorrón. Muy buenas tardes a todos. No, yo no soy gorrón. Pues, ¿qué traes ahí? Una gorra. Entonces para eres un regalar. gorrón. Nunca habíamos regalado algo en esta sección y hoy lo vamos a hacer. Ahorita le decimos cómo. Pues, a ver, pues de una vez, ¿no? Sí, ya, de plano. Está muy fácil. No, pero a ver, primero, el regalo. Sí, exacto. Primero describe el regalo. El principal, obviamente, es una gorra de la última colaboración que tuvo Checo Pérez cuando pertenecía a Red Bull, pero esto lo mandan nuestros amigos de Móvil. La verdad está muy bonito el regalo. Si está viéndonos en tele, pues aquí está la gorra como tal. Es una gorra conmemorativa de Móvil que tiene ahí unos parches muy, muy bonitos, pero está firmada, ¿no? Entonces está firmada por Checo Pérez. También en el kit, que además la gorra viene en una como, ¿qué será? ¿Vitrina? Como una cajita de acrílico. Una cajita de acrílico para exponerse. Porque es de colección. Digo, si quien se la lleve se la quiere poner, pues puede hacerlo, ¿no? Pero es como para tenerla de colección. Un chequito de cartón, que estos se hicieron súper famosos y hasta se los robaban de las tiendas. No sé si llegaron a ver que los checos de cartón, los de tamaño real, se los robaban. Fui a la casa de Manu, su nueva casa, y tenía 3. Ahora entiendo todo. Tengo uno. Sí tengo uno porque me lo regalaron, la verdad. Pero aquí está. Y bueno, unas estampas y unas tarjetas también conmemorativas de los grandes premios que ha tenido. Entonces, a ver, ideamos una dinámica, una trivia muy fácil. Lo único que tienen que hacer, mándenme un mensaje directo en la cuenta de Instagram, Velázquez Mares, Manuel Velázquez Mares. Y son 3 preguntas que la verdad están muy sencillas. Escuche usted. La primera, ¿cuántas victorias tiene Checo Pérez en sus 14 años en la Fórmula 1? La segunda, ¿cuántos años cumplió Móvil 1, el aceite de automovilismo deportivo? ¿Cuántos años cumplió en 2014 Móvil 1? Y la tercera, que yo creo que es la más complicada, ¿cuántos años cumplió la segunda emisión de imagen informativa con el señor Paco Sea? Ok. ¿Y cuál es la verdadera profesión del señor? Órale. Porque eso sí... ¿Profesión? Sí, bueno, ¿qué estudió? ¿Qué estudió? Exacto. Porque su profesión es lo que hace hoy. Pero bueno, entonces, ¿qué estudió realmente? ¿Qué estudió? Otra vez, ahí van las preguntas. ¿Cuántas victorias tiene Checo Pérez en sus 14 años en la Fórmula 1? ¿Cuántos años cumplió Móvil 1 en 2024, el año pasado? ¿Y cuántos años cumplió la segunda emisión de imagen informativa de Paco Sea? ¿Y qué es lo que estudió? El permiso de gobernación DGRTC, diagonal 3018, diagonal 2024. Sí, exacto. O sea, coma frutas y verduras. A ver, te toca. Vas, dale. DGRTC 3018-2024. Eso. Muy bien. Muy bien. Como frutas y verduras. Entonces, mándeme a la cuenta de Instagram ahora, la respuesta. Le voy a decir que puedo asegurar que Paco se estudió la primaria. Eso es certeza. Sí. La secundaria. Le voy a dar le voy a dar un tip. Trunco. Le voy a dar un tip. Todavía debe química de quinto de prepa. Exacto. Pues lo dirás de me llevaba re mal con el fotón, es el que nos daba. ¿Química? ¿Sí? ¿Quinto? Sí, se apellidaba Curi, ¿no? ¿Te sabes las covalencias, Paco? No. O sea, ¿Cuál es la materia que más te gustaba en la prepa? A ver, ¿por qué digo en la prepa? A mí me gustó más mi época de prepa que la universidad. La disfruté muchísimo, la preparatoria. Todas las historias me gustaban muchísimo. Okay. Filosofía me gustaba mucho también. Ok. Historia de México, historia universal. Las geografías, geografía política, porque también tenía que ver un poquito con eso. Ok. Y, ¿Qué maestro te marcó? ¿qué maestro me marcó? Sí, en la prepa. Hijo, pues Digo, si es que muchos. recuerdas alguno, ¿no? Sí, me acuerdo de muchos. Pero ¿cuál sería así el que más me marcó? A ver, en secundaria, René Romero, El Charro. Después, en prepa. Hijo, pues es que hay muchos. La verdad es que no quisiera ser injusto. Ok. Pero sí. ¿Tú? El Tehuacán también. El Tehuacán a mí me cae muy bien. suena mal. Es a que mí era un ex policía judicial. No, es en el Tehuacán. Es que todo el tiempo estaba... Entonces parecía un Tehuacán. Yo pensé que por sus métodos de extracción de información. No. A mí en la prepa, me pasó un poquito lo que cuenta Paco también. O sea, me encantó la materia de historia, las historias como tal, y literaturas. Y gracias a la maestra que se llama, espero que se llame todavía, Elsa Cano Bonilla, que me dio las literaturas,
fue que me empezó a gustar ¿Cuál mucho. literatura te gustaba, mano? Eh, O sea, universal o Sí, latinoamericana. Porque había de las todo. dos, ¿no? La verdad me gustaba todo. Y me gustó mucho también la materia de etimologías grecolatinas. Me gustó mucho. No recuerdo el nombre de la maestra que me dio etimologías, pero también me gustaba esa materia. Todo lo que no tenía que ver Todo con Con matemáticas, claro. Igual. suceder. Comparto tu sentimiento. Sí, así es. Muy ¿Tú? bien. No, ¿sabes qué? Ahorita que lo decían... Espero que economía. No, sí, ya ni me acuerdo. Estaba en el área 4, me parece, y no me acuerdo vagamente, me gustaba la literatura. La cuatro Leí, por es- ejemplo, el perfume de Patrick Pero las Susskind. cuatro De Patrick Susskind. Ajá. Son ciencias humanas y humanidades, sí. Ciencias sí. sociales. Es que sabes que a mí realmente yo disfruté mucho la universidad, la prepa y la secundaria y todas esas cosas. No. Es que sí coincide. Ahora que con mi hija, la verdad es que yo creo que tenemos un problema profundo como sociedad porque las personas que dan clase, y lo digo con mucho respeto, a veces digamos, hay unos que lo hacen por vocación y de verdad yo creo que todos hemos tenido grandes maestros, pero muchas veces pues no es porque quizás no encontraron... Sí, que no pudieron ejercer la y carrera y por entonces ejemplo, ahora se están dedicando a la me docencia. frustra mucho o me frustraba el tema de la física, ¿no? Porque si tú querías... Es fascinante, ¿no? Las parábolas y si te enseñan la fórmula y lo que puedes llegar a proyectar. Pero suele ser la educación mnemotecnia, básicamente... Aprenderte fórmulas sin saber para qué funcionan y por qué sirven. Y es fascinante. Por ejemplo, la física es lo que me frustra porque, por ejemplo, la fuerza de gravedad, ¿por qué es? ¿Cómo es? ¿No? O sea, ¿por qué es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado? Nadie te lo explica. Pero sacas mal el examen si no haces la multiplicación adecuada. Y es absurdo porque si les pregunto ahorita, digo... El llegar a los resultados sin razonar. Sin ¿no? razonar. Y entonces Sí. siempre es así, ¿no? Y es mucha mnemotecnia. Ahora, me estaban contando algunos amigos que están dando clases en diferentes universidades que hoy en día les tienen prohibido todo. O sea, ¿En qué bueno, sentido? sí. en que no pueden regañar a los alumnos, no los pueden reprobar, no les pueden hablar feo, Ya. porque ya es una cuestión en donde de todo se quejan. Ya hay incluso, me está diciendo Quique Villanueva, que dio clases en la Nahua aquí en la Ibero, que ya hay incluso una especie de fiscalía en donde los alumnos pueden ir a presentar su denuncia porque Por les si los hablaste. estás presionando. Sí, les hablaste feo. Entonces, cuando salgan verdaderamente a la calle, pues van a ser unos inútiles. Claro. Que sus papás van a haber gastado un lanal, ¿no? Ya me imagino yo. ¿Quién me tocaba, por ejemplo, que sí estaba bien loco? Cecilio González Márquez, por ejemplo, que nos daba Derecho Civil primero. Bueno, te aventaba el Código Civil, Claro. te hacía que te aprendieras de memoria el índice del Código Civil y no lo hacías y te aventaba el Código Civil. ¿Es en literal. serio? Te voy a aventar el Código Fauci Civil. Handam se quitaba el reloj. Bueno, primero te aventaba un cenicero. Después se quitaba el reloj. Muchas veces un reloj bueno, porque es un abogado que fue muy exitoso, aunque haya sido también después diputado por el PAN. Y te aventaba el reloj. ¿Y te lo llevabas? No, pues si te pegaba. lo hacía pedazos el Sí, sí. loco. ¿no? Órale, guau. Sí, sí. A mí, Entonces, ¿sabes quién me dio en la universidad? Buen maestro, Macario Esquetino. Me fascinaba. A mí me dio Gran tipo. en un diplomado de periodismo. Ah. O sea, me dio una materia en un diplomado de periodismo. Macario, ¿qué sujeto? Es un gran fue, persona. fue mi favorito A de mí ese también. diplomado. De hecho, terminaba la ¿Qué clase y sujeto? obviamente ya me conocerán. Iba y le hacía 300,000 preguntas. Sí. Gran tipo, muy generoso. ¿Qué sujeto? Otro que se llama Jorge Trasloceros, que todavía últimamente no lo he escrito. De hecho, lo quiero entrevistar en el Rodcast, le dije. Tuve buenos maestros en la universidad. Uno que me acuerdo mucho en la primaria, Sergio Berlioz, que era nieto de Héctor Berlioz, el músico, y tocaba la viola en la Filarmónica aquí en la Olin Yoliscli. Ok. Y como niños, pues ya no me acuerdo qué clase daba. Escribía en revista de revistas. Un tipo muy excéntrico. Tenía un programa hasta hace unos años en Grupo Radio Centro. Que salía los domingos, ya no me acuerdo cómo se llamaba, salía con otras dos personas. Tipo muy excéntrico, pero muy apasionado, por ejemplo, de la música de cámara y del arte. Y entonces te lo transmitía como niño, ¿no? Y Claro. entonces invitaba a la clase, por ejemplo, a mí me dio clase en tercero o cuarto de primaria, y te invitaba a la sala Olin Yoliscli y entonces te explicaba la música. Una cosa maravillosa, es que esa es gran la tipo. diferencia entre alguien con Y vocación culto, ¿no? O sea, que eso era y importante. Que Sí. disfrute la enseñanza. mira, ¿no? a mí en la libre, hay que decirlo, a ninguno de los maestros les pagan.
Entonces tienes maestros, ninguno les pagan, todos lo hacen por ¿Pro el bono? honor. Sí, claro. ¿Y cuánto es la Sí, colegiatura? Qué gran negocio. Mira, no sé, en el momento en que yo estaba, lo máximo que me tocó pagar fueron 2,500 pesos al mes. O sea, no, Bien. o sea, No es caro. No sé cuánto estará ahorita. Ahorita. Si algún chavo que me está escuchando ahorita está en la libre, que me mande un mensaje. Pero a mí me tocaron también, por ejemplo, Ismael Gómez Gordillo, que llegó a ser secretario de Hacienda después de Pedro Aspe. Me tocó Elisur Arteaga, qué bárbaro. Las mejores clases de historia que me ha tocado eran con Elisur Arteaga. ¿Qué clases de historia? O sea, aprendí, por ejemplo, hasta dónde quedó la calavera de Gómez Farías. Wow. Imagínate nada más. ¿Dónde quedó? Enterrada en una... a ver, ¿por qué te cuenta la historia? Te cuenta la historia porque al ser el primer presidente liberal, la Iglesia Católica lo excomulgó. Entonces, al ser excomulgado, no tenías derecho a ser enterrado en un cementerio o en un camposanto. Que eran todos en ese... Sí, porque estaban administrados precisamente por la Iglesia Católica. Entonces lo tuvieron que enterrar en el patio de una casa. Wow. ¿no? Y un perro lo desenterró. Entonces, por eso me acuerdo... Bueno, de un la terror historia. muy profundo. Qué mala onda. Es que era o otra ese forma. perro era muy A ver, persistente. Por eso precisamente fue la ley de cementerios y campos santos que hizo Benito Juárez, una de las leyes de reforma. Wow. Cada una tiene su historia y por eso te lo contaba Elisur Arteaga. Es un genio. Qué historia. Es un genio. ¿eh? Sí. Sí. Valentín Gómez Farías. Entonces, la verdad es que sí, creo que vamos a tener que hacer una pausa y ahora ya regresamos y seguimos contando historias de nuestros profesores. Sí, pues, y aprendías a ser abogado, ¿no? Abotrago. Pues claro. Oye, Por supuesto. ¿pero cuántos eran en tu grupo? Éramos como... Esto era en segundo, entonces ya había habido la primer limpia. Yo creo que éramos como 45. No, más o entonces menos. ya era fiesta eso, no manches, no era clases. No, pero ¿sabes 45 qué? en la Te cantina. voy a decir una cosa. La verdad es que ponías mucha atención, era mucho más cercano. Claro. Y muy bien. Sí. Muy bien. Yo tenía No, uno- ahorita quieres hacer eso y imposible, ¿no? No. En esta época. No hay manera. Yo No, tuve bueno, y además varios te muy denuncian. buenos. Sí, por eso, Te sí. meten a redes sociales, viene la policía, viene la Claro. CIA. Te expulsan de la universidad. Trump firma un decreto prohibiendo que den clases con tequila. No, Sí. hombre, Que no olvídalo. tomen con popotes de papel. Exactamente. ¿no? Que ahora No, tienen no. que ser de plástico. Oye, ¿viste las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que No, dice que el sí. whisky es igual de malo que la cocaína? ¿Sabes cómo lo Pues yo soy interpreto? cocainómano perdido. Sí, ¿no? qué estúpido. No, yo creo que es mi interpretación, se está vacunando por lo que pueda venir, porque la vuelta nunca tuvo que hacer en su Petro, es decir, cuando le tuvo que dar retweet y decir, sí, señor Trump, lo que usted diga, tengo la impresión que iba más allá del tema económico y entonces creo que esa declaración se inscribe en decir, pues no es tan malo, porque si después sale información que Petro tiene un expediente amplio, lo habíamos hablado, pues por lo menos ya dice, bueno, pues no era tan grave y va tratando de una forma muy torpe, ¿no? Y te O voy a sea, decir una cosa, no es la primera vez que se diga que Petro era un asiduo consumidor de cocaína. Entonces, si Estados Unidos lo quería chantajear con eso, pues con esto un poco trata de Vacunarse. Ahora, me llama mucho la atención que haga estas declaraciones con algo con gripe, o sea, porque se le oía totalmente Sí, mormado, mormado. ¿no? Entonces no hay en mula que puso ahí en redes sociales, sí, lo que trae es gripe colombiana, con razón le parece que es muy Sí, malo. yo creo que el whisky. porque es una declaración que no viene, o sea, no está inscrita en nada, no parece que fue algo que se le salió, digamos, por equivocación, y se da en un contexto, pues una semana después de que fue prácticamente humillado por el gobierno de los Estados Unidos. Pero humillado. Y que además no creo que, o sea, yo creo que conforme iba avanzando el día, pues dijo, bueno, ni modo, se destruirá la economía, pues la dignidad latinoamericana, hasta que le han de haber dicho, bueno, mira, esto también lo podríamos llegar a decir. Y entonces, obviamente, porque después como que retobó un poco, ¿no? Y dijo, no, siempre no, pero pues le dio retweet, ahí lo tengo yo, le di pantallazo, porque fue muy, muy humillante, ¿no? Sí, para un claro. presidente. Obviamente, pues muy descuidado. O sea, ahí sí, por ejemplo, ahora que vivimos este episodio en México y Canadá, claramente la presidenta, y lo comentamos en su momento, pues lo hizo extraordinariamente bien, Muy pero bien. muy medida, Sí, sí. cautelosa, etcétera. Y el contraste de cómo no hacerlo, pues es Es Petro. más, Y bien asesorada también, ¿no? Sí, Yo sí. creo. Muy yo bien creo que asesorada. ella, ¿sabes qué? Sí le veo tonos de liderazgo propio, Sí. porque yo veía al canciller, al secretario de Economía, y Pero- traía otro tono pero muy es distinto. que ahí está, el canciller no. Juan Ramón de la Fuente Sí. es una persona muy mesurada, es muy Claro, inteligente, claro. conoce mucho de política. Ella también me parece que es Sí, una, yo creo que es ella una bien, líder. sí.
hasta el día de hoy me parece que su declaración ya se pasó un poquito de... No tenía que contestarle. Cuando dijo que tenían que aniquilar totalmente los cárteles, contestó la presidenta, claro, pues ¿por qué no empieza también por los que están en su país y tal? Cosa que ya lo he dicho yo y que ya lo sabemos perfectamente, ¿no? Que no puede ser que la droga avance de esa forma en su país sin que haya corrupción, ¿no? Pero ahora, creo que fue demasiado. Le tienes que estar contestando cada una de las frases que dice. Es que hay que elegir batallas también. El problema es que tienes todos los días una conferencia de medios. Entonces, exacto. No, yo creo que por eso creo que lo ha hecho bien. Perdón, pero puedes decir, de eso no voy a hablar hoy. Sí, a veces lo hace, pero yo creo que, por ejemplo, aquí lo mencioné mucho con Paco en su momento, el ex primer ministro de Australia, Turnbull se apellida, que le tocó lidiar con Trump 2015-2018, dijo muy bien cuando dijo América Mexicana. Y todos cuando lo vimos dijimos era innecesario. Sin embargo, su interpretación, y bueno, le tocó lidiar con él, o sea, digamos que tiene un poco más de experiencia que nosotros tres. Supongo. Sí. Espero por los australianos, los koalas y los canguros. Sí, exactamente. Y no le ves que tenga una agenda, lo hizo objetivamente y dice, no, es que a veces hay que darle decir hasta aquí. Y entonces tampoco puedes... Hay que dar, como dirían los clásicos, y me da pero un manazo en el hocico. Un manazo en el hocico. Exactamente. Entonces creo que se va campechaneando y lo trata de hacer muy puntualmente con un riesgo alto porque es una cuerda floja muy delgada en donde te puedes equivocar y por eso ha sido tan meritorio y por eso ha sido ampliamente reconocido. En la prensa internacional básicamente destacaron positivamente la gestión de Claudia Sheinbaum contrastado con incluso el primer Trudeau. ministro alemán, ¿no? Sí, a ver, el canciller. Es que yo a Trudeau le tenía una gran admiración, me pareció un político extraordinario, hasta que se bajó los calzones de la forma en que se los bajó y hizo el ridículo más grande. O sea, eso de ir casi a una comida a que te pongan la orejas corte de burro, sí. Híjole. Sí, fue a la corte, se tomó todo el riesgo. Y te acuerdas que en ese entonces, ese día que fue Trudeau, muchos decían, oye, pues ese es el ejemplo de lo que tendría que hacer Claudia, ir a operar. Y no. Y entonces por eso los reflejos son muy importantes y hasta hoy yo creo que lo ha hecho bastante bien, entendiendo que pues es algo realmente desafiante y complicado pues lidiar con este personaje porque hay una asimetría de poder muy grande, ¿no? Y eso pues le da un grado de peligrosidad significativo. Ahora, porque ya vimos cómo sufrimos el sábado, nadie pensaba que iba a ser el decreto, lo firma y a negociar a partir de ahí. Y lo que ha hecho muy bien Trump como negociador es... el riesgo es muy inminente, ¿no? Es decir, muchos decían, no, es el mismo Trump, no pasa nada, y no lo puedes saber así. Está siendo más radical que en los primeros cuatro. Aquí lo platicamos mucho, ¿no? Decíamos... Se está pareciendo a Frank Nitti, ¿cómo se llama el...? Ay, Dios. ¿A Hitler? No. El gángster que capturó al Capone. Al Capone. Al Capone, sí. Al Capone. No, el que lo capturó fue Elliot Ness, perdón. Exactamente. Se parece al Capone y a Frank Nitti. O sea, la verdad es que Marco Rubio estaba actuando como si fuera su matón. O sea, fue a Panamá a amenazarlos, rodeado de 6 tipos del servicio. Y lo logró. Y tiene razón. Acaba de estar en Guatemala. Exacto. Estuvo en El Salvador. Pero es que además cuando tú ves y recuerdas 1989... que tomaron a Manuel Antonio Noriega y se lo llevaron, es real. O sea, esto no es de un bluff, es Estados Unidos y de repente no sabes hasta dónde va a llegar. Y eso es lo que le da una palanca de negociación muy potente pues a Marco Rubio y coincido contigo, Paco, pues Donald Trump es muy transaccional, para decirlo de manera elegante, pero pues negocia como un mafiosillo. Sí, y de verdad, yo me pregunto para qué van a querer los aviones de Venezuela. O sea, y el señor poniéndole ahí la orden, o sea, parece inspector del INVEA aquí cerrando una chelería. O sea... Es muy interesante lo que está pasando porque es un Estados Unidos flexionando el músculo como no lo habíamos observado. Yo creo que un error estratégico porque no se da cuenta lo que decía este señor que se llama Joseph Nye, el famoso soft power, que es esta seducción que ha hecho Estados Unidos sobre el mundo, ¿no? Hoy Estados Unidos hasta ahora tenía buena prensa y me parece, y creo que lo hemos platicado, se vuelve muy peligroso porque hay una diáspora de estadounidenses grande y este Estados Unidos genera fobias importantes y eso puede generar accidentes. Es decir, que en algún momento hagan algo en contra de un estadounidense. El plan Trump de Gaza es una mentada de madre para el mundo musulmán. Sí. O sea, y eso va también, además de todo, a desatar una reacción
que la van a pagar muchos ciudadanos, lo platicamos tú y yo Sí. también en esta mesa. O sea, me parece tremendo. Oye, otra cosa que creo que también lo que pasó con esta niña influencer, qué cosa tan grave. Tan horrible. ¿No? Y sabes que también me llama mucho la atención el desconocimiento, no quiero decir ignorancia porque es un término demasiado fuerte, que tienen algunos medios y que tienen algunas personas al respecto de esto. O sea, la ley de justicia para adolescentes, esta que fue firmada en el sexenio de Peña Nieto, es una ley que si ustedes la leen es muy laxa. A ver, está muy bien en un mundo en el que digas, ay, es que este chavo se desvió, vamos a darle una segunda oportunidad. Y el también problema depende del delito, ¿no? sí, pero no, la ley no puede hacer un distingo, Ok. ¿no? Porque estás hablando de menores de edad que no cometen delitos además per se, ¿no? Entonces, si tú lees la ley en un mundo ideal, dices, ay, pues qué padre, ¿no? Y en todo momento tienen que ver y tienen que darle la oportunidad y claro, y por ejemplo, ¿no? Todo el mundo decía, no, es que esto sí es tentativa de feminicidio, igual que el fofo. A ver, no hay delitos graves como tentativa dentro de esa ley. O sea, la tentativa punible dentro de la ley de justicia para adolescentes no es delito grave. Así lo dice la ley, no se considerará grave. Entonces, la señorita influencer tendría que salir porque no la podrían dejar en internamiento preventivo, ¿no? Entonces, eso, y todo el mundo está... Es increíble. En las redes sociales es increíble, te voy a decir. Increíble. Cuando estás viendo un acto con este nivel de peligrosidad, dices, es increíble. Cuando estás viendo, por ejemplo, a un chavo que, pues bueno, la regó y se le hizo fácil, traía una pistola y asaltó a alguien y se le fue un tiro y dices, híjole, pues bueno, vamos a tratar de darle una segunda oportunidad. Pero cuando después ves, y lo contaba yo hace un momento, ¿te acuerdas del Ponchis? Sí. Este niño sicario de Morelos que a los 13 años lo capturaron. Sí. O sea, Sí, y a sí. los 13 años llevaba 25 muertos y lo agarraba el cártel porque decía que finalmente era el más sanguinario de sus sicarios a los 13 años. ¿Tú crees que te puede aplicar? Yo también creo que sí urge una revisión a este sistema de justicia para adolescentes porque no es una realidad. Ahora, también ahí dice que la pena máxima son 5 años. Dice que en algunos casos de extrema gravedad se dan 10. Que te voy a decir una cosa, no es el caso, ¿eh? No es el caso. Y si tienes de contexto, además, digo, no sé si es como vinculante o no, pero la otra nota en la cual los videos que está agrediendo a otras personas afuera de un antro, hay un video en el cual la joven le revienta un botellazo en la cabeza a otra. Dices, es una... A ver, además de todo, un mitómana, gran peligro en la calle. Mitómana profesional, inventó que su pareja la agredía, tuvo que ofrecer una disculpa, inventó que estaba en una casa que era de ella, la Que no era desmintieron, suya. que no era suya. La verdad es que me parece que sí está, pero híjole. Ahora, este tema dentro de esta revisión de la ley que mencionas, o sea, porque ella estaba a punto de cumplir los 18 años, ¿no? Entonces, creo que al menos se tendría que bajar la edad para ciertos delitos, es lo que yo digo. Yo lo que creo es que debería de haber una consideración particular de el acto y la persona, como se hace en otros países. En Inglaterra se ha hecho porque hay precedentes que lo permiten, en Estados Unidos también. Y entonces tú tienes primero que analizar la madurez y la comprensión del acto de esa persona, la propia madurez también física de esa persona y determinar si va a ser juzgado como un adulto o no. O sea, porque me parece que el rasero de los 18 años, hay unos chavos que tienen 17 años o 16 años. Sí, parecen de 30. Parecen o de 60. Sí. Entonces, me parece que es un tema bien complejo, ¿eh? Sí. Sí, sobre todo porque es difícil legislar las leyes con respecto a grandes casos de excepción, ¿no? Es decir, obviamente no es un caso típico, pero pues se lleva mucha atención por lo escandaloso que es. Y entonces la ley pues trata de lidiar con las generalidades, ¿no? Finalmente las normas y las leyes les cuesta mucho trabajo en temas muy excepcionales como es este caso, porque no es lo normal, uno pensaría, en términos de una mujer de este grado de violencia, que probablemente tenga incluso otro abogado, el que la vaya a defender va a decir, pues tiene problemas mentales, ¿no? Tendría que estar medicada, Pero etc. te voy a decir una cosa, yo creo que muy probable lo es. Yo escuchaba la opinión de un psicólogo, me pareció súper interesante. Sé que la adicción a las redes sociales ya está causando este tipo de estados casi esquizofrénicos que te llevan a la comisión de este tipo de delitos. Aunque luego hay pánico Igual moral, que ¿no?
O sea, también porque ocurre, haz de cuenta, en los 60 hubieran dicho el rock vuelve locos a los jóvenes. O sea, estadísticamente no lo estamos observando, ¿no? Ok. Sí, no es el grueso. Pues no. Porque si no estarías viendo a nivel preparatorio y secundarias una verdadera epidemia de esto y no es el caso. Estoy de acuerdo. Pero, entonces, pero luego se suma el pánico moral de, ay, no, las redes sociales, que yo creo que tienen efectos que pueden ser muy negativos. Sí. Pero hay que tener cuidado siempre con estas interpretaciones porque se lleva la atención de la sociedad una excepción. Y lo importante creo que es cómo lidias con problemas mucho más profundos y estadísticamente más grandes. Oye, antes de que nos vayamos, van a empezar a vender los boletos de la NASCAR. Sí, vamos. Sí. Qué padre. Los empiezan a vender el 26 de febrero, es la preventa con la tarjeta de crédito que regularmente las patrocina a través de Ticketmaster, y el 27 de febrero ya van a estar libres. Va a ser un abono de 3 días, empiezan en $1,000 y pues va a estar interesante, ¿no? El regreso de la NASCAR a nuestro país. La verdad es que es un gran espectáculo. Sí, por supuesto. Es un gran espectáculo. Claro. Pues ya lo saben. Sí. Pues bueno. Vámonos. Que tengan un gran fin de semana. Igualmente. Gracias. Pero gracias, Paco. Adiós.